Por fin, al final mis zapatos me han traído a esta zona. Muchos de vosotros me pedisteis que tenía que venir aquí porque iba a alucinar. Y es verdad, hoy vamos a pasar el día en esta zona, una de las zonas más exclusivas y modernas de la Ciudad de México. Hoy voy a ponerme un poco de glamour encima y vamos a pasar el día aquí, así que espero que lo disfrutéis conmigo. Dicen que Santa Fe es el corazón financiero de la Ciudad de México. No hace falta decir el por qué, ¿no? Mirar las torres que hay aquí, la cantidad de torres corporativas de grandes marcas. Aquí puedes encontrar todo tipo de hoteles de lujo, restaurantes chics que son moda y trendy en Ciudad de México, departamentos de lujo. Vamos, aquí hay lujo por todas partes. Vemos estas edificaciones y nos quedamos así. Ay, Mónica, no te puedes permitir nada de esto. Santa Fe es una zona que se encuentra en el poniente de la Ciudad de México. Está entre las alcaldías, a ver si lo digo bien, de Coajimalpa y Álvaro Obregón. Ahí se encuentra. Cuando me ha dejado el Uber aquí y he empezado a ver estos edificios, me he quedado alucinada. De verdad que nunca había visto algo así. Esta inmensidad, porque no sé si se aprecia en cámara, pero son unos edificios enormes. No me imaginaba encontrarme todo esto. Me encanta. Un planazo para muchísima gente es venir a pasear a esta zona. Hay un parque impresionante y también pasear por los lujosos centros comerciales que te encuentras aquí en Santa Fe. Un buen plan es pasar aquí un día, 2, 3 o los que tú puedas o tu monedero te deje. Estamos justo delante del centro comercial Santa Fe. Este centro comercial es el más grande de México y el tercer centro comercial más grande de Latinoamérica. Imaginaros la magnitud. Creo que puedes venir aquí y pasar horas y horas comiendo, comprando o mirando. En este caso yo lo que voy a hacer es mirar las tiendas. Vamos a intentar grabar, no sé si nos van a dejar porque siempre nos cortan las grabaciones, y así os enseño un poco el tipo de tiendas que hay. Vamos a dar una vuelta juntos. Mirar alrededor del centro comercial la cantidad de edificios que hay, de torres corporativas, conmigo dando la vuelta. Ahora ya sí, vamos a entrar al centro comercial Santa Fe. Vamos. Hoy he intentado ponerme un poquito más guapa, con camisa y todo. La ocasión lo requería. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city. Como veis, es un centro comercial con muchísimo lujo. Aquí puedes encontrar todo tipo de restauración, boutiques, de decoración. Si vienes a este centro comercial es para pasar horas y horas y horas. Oh, Beer Factory, un lugar para hacer cervecitas ricas, ricas. Esto como en Polanco. Venimos aquí, miramos un poquito y nos damos media vuelta porque me parece que todo aquí es de dinerico, dinerico. Le acabo de preguntar al chico de seguridad y me ha dicho que justo en esta zona son 3 pisos, que es muy grande el centro comercial, eso es lo importante. No voy a mirar aquí los precios porque me parece... Pero ya veis, ¿no? Las boutiques. Hasta lujo, lujo, que venden coches blindados. Bueno, vans blindadas. Vamos a verla un poco de cerca. Oh my God. Esto es mi casa, como la casa de México, pues así. Hola. ¿No se puede filmar? Ok, muchas gracias. Bueno, ya habéis visto que no nos dejan grabar, así que he agarrado el celular y hago como que estoy hablando con mi mamá. Hola a todos. Os quería enseñar este centro comercial, realmente es muy muy grande. El Zara, me gusta mucho comprar en el Zara. Michael Kors también. He intentado enseñaros lo máximo que he podido, pero como siempre dicen que no puedo grabar. Aquí estamos delante de la tienda Gucci, a ver,
Ahí, que no se veía. Hay tiendas para todos los bolsillos. La gente que tiene más dinerito pues entra en unas y la gente que no tiene tanto entra en otras. El centro comercial no lo permite, al menos que tengas una... Estoy hablando con mi mamá. Ah, va. Tipo... ¿Videollamada? ¿Sí? Gracias. Gracias. Otra vez me cortaron de nuevo. Ya nos vamos del centro comercial y ahora vamos para el Parque de la Mexicana. Y la mejor opción para ir del centro comercial Santa Fe al Parque de la Mexicana, que está justo detrás de todos estos edificios, es ir en Uber, que creo que más o menos va a costar unos 40 pesos, creo que es 1,5 €. Pasan por aquí las carreteras y es mejor ir pues con Uber porque vas directo. Ya estamos en el Uber. ¿En cuánto llegamos, señor? 3 minutos. En 3 minutos, imaginaros. Es un momentito. Y así vas viendo todas las edificaciones, todos los edificios que son impresionantes. Vamos a bajar por estas escalericas que son un poco empinadas. He intentado darle a tanto glamour un poco de salvajismo y he bajado por estas escaleras que tela lo empinadas que son. Lugar de mucho glamour, pero he encontrado unas escaleras que no tienen oro en el suelo, ¿eh? Estas son de cemento, ni de plata ni de oro. ¿Es alucinante o no? Mirad qué vistas y qué edificios. Ahora estamos yendo hacia un lugar que os va a encantar y no voy a decir más. Entrando al Parque La Mexicana. Estábamos entrando en el Parque La Mexicana y justo entrando ya ha venido la policía y me han dicho que no podía grabar. Vamos a pasar igualmente el día aquí, pero he cambiado la cámara grande por la chiquita y a ver si de esta manera pasamos más desapercibidos y podemos ir grabando poco a poco. Vamos a probar, por favor. Estamos en el Parque La Mexicana, lo digo bajito porque ya me han venido 2 policías y encima está empezando a llover. Menuda mala pata. Este parque es el segundo parque más grande de la Ciudad de México. El primero, evidentemente, es el Bosque de Chapultepec y cuenta con 28 hectáreas. Y yo me pregunto, con lo grande que es, ¿cómo me han visto a mí grabar? Es que no me lo explico. Y no hacemos nada malo. Me he tenido que sentar a comer porque ha empezado a llover. Aparte que no nos dejan grabar, ha empezado a llover. Y estoy hablando más fuerte porque hay música de fondo. A ver, vamos a parar un momento. ¿Te has dado cuenta que hoy no es tu día, no? Que te está saliendo todo torcido. No sé qué ha hecho, niña, pero hoy no es tu día. Y me van a cortar el vídeo por derechos de autor, así que voy a hablar poquito, conciso y corto. Me he pedido una ración de sopes, que creo que tiene chorizo y cochinita pibil, y me he pedido un plato de cochinita pibil con unas tortillas del comal. Me han dicho que aquí se come muy bien. Estoy en el mural, dentro del Parque La Mexicana. Espero que no pique mucho y lo pueda pagar, si no me quedo aquí con los camareros limpiando las lozas del restaurante. Corto, que estoy hablando mucho. Ay, mira, ahora puedo hablar. Han parado la música. Dejo de hablar, que vuelve a sonar la música. Mirad las vistas que tengo desde el restaurante. Me acaban de traer mi ración de sopes porque vienen 2. Tienen una buena pinta. Chorizo, cochinita pibil, crema y un poquito de lechuga. Me han dicho que es la especialidad de este lugar, así que no lo he dudado. Vamos a probarlos. Voy a dejar aquí la cámara. Y como no, le vamos a echar un poquito de picante. Oh, mirad qué buena pinta. Le voy a echar un poquito, no sé si pica mucho o poco, un poquito de verde y un poquito de roja. ¡Uah! Luego me dicen que me paso. Ya vengo al Parque La Mexicana y si llueve no pasa nada, me pongo a comer. Di que sí, ole tú. Está picantito, se nota el chorizo, pero muy suave. La cochinita pibil por abajo, con la cremita, la lechuga. ¡Oh, está buenísimo! Qué feliz que soy. Estaba apagada porque la policía me había echado del parque, pero ahora me he vuelto a activar. Qué bueno que está esto. Había probado los sopes con Angélica y Olivia revueltas, pero estos son diferentes. Estos son de cochinita pibil y chorizo. ¡Ay, venga ahí el régimen! ¡Viva el régimen! Mirad, perdida. Si comes comida mexicana, no mires ni
Como te pone, que te pone perdida. El glamour ya me lo dejé en la Roma. Ahora ya es modo Mónica. Pues le doy como mis lunes. El último bocado del sope. Ya está. Listo. Nada en el plato. Los dos sopes estaban buenísimos. Me acaban de traer mi platito de cochinita pibil dentro de la hoja de plátano. ¡Ah! Esto no lo he probado nunca. Y también me han traído mis tortillas. Voy a hacerme un taquito de cochinita pibil, la verdad tiene muy buena pinta. Primero voy a abrir la hoja de plátano a ver qué hay aquí dentro. ¡Wow! ¡Ah! Mirar. Y aquí las tortas comal. ¡Oh, qué bien huelen! Y ahora me voy a hacer mi taquito. Ya estoy feliz. Frijoles con un poquito de, yo creo que es pimiento naranja y piña. Y un poquito de cochinita pibil. ¡Buah! Esto tiene una pinta. Mirar. Que el picante no falte. Estoy hablando mucho luego por la música, no estoy siendo ni concisa ni nada, pero bueno. Os habéis dado cuenta, ¿no? No es pimiento naranja, es chile. ¡Ay, Dios mío! Oh, cómo se nota esta cochinita pibil que se ha hecho con su jugo dentro de la hoja de plátano, está buenísima. Oh, ahora empieza a picar, creo que me he pasado. Venid, mirad la cochinita. Os he dicho que le estaba echando pimiento naranja y me acaban de decir que es chile habanero. Pues es que no noto nada, ¿cómo puede ser? Mirad, aquí está el chile habanero, ¿no? Voy a ello. La verdad, está picosito, pero no noto nada. Está buenísimo. Con el toque de la piña, el habanero, ya estoy feliz. A ver si llueve un poco más y me quedo aquí para pedir más platicos. Mónica, que has venido al Parque La Mexicana para andar un poco y moverte un poco, vale. Ya he salido del restaurante, los sopes han costado 60 pesitos y la cochinita pibil 260 pesos. No es barato, pero estaba muy bueno. Justo enfrente de uno de los lagos, hay dos lagos artificiales en el Parque La Mexicana y os quería decir que el Parque La Mexicana se inauguró en el 2017 y dicen que es uno de los pulmones de la Ciudad de México porque tiene un montón de hectáreas de verde y de árboles y de plantas y de todo. Mirad qué impresionante este lago. Seguirme. Aquí no voy a hacer la croqueta, es muy complicado, pero mirar qué pendiente. Ten cuidado que te vas a caer. Y justo detrás los edificios, ¿eh? No voy a hacer mucho el tonto, no voy a hacer que me caiga por aquí. Y con los sopes y la cochinita pibil que me he metido, ya me fui. Vale, lo siento, pero mirar, es brutal esto. Mirar. Es una zona también de picnic. Mucha gente viene a hacer aquí el picnic. Aquí no me atrevo a hacer la croqueta. Bajo aquí como la vaca en el monte. Llaman a Santa Fe como el pequeño Houston de Ciudad de México por la gran cantidad de rascacielos, de lujo que te vas encontrando a cada paso que das, de las canchas de tenis y de pádel que hay encima de los edificios. Pero os quiero explicar una historia. Venid conmigo. Mirad lo que tengo atrás de mí. Hay como una cantera, un acantilado, un barranco. En la década de los 80, todo este lujo que veis no existía. Santa Fe era unas antiguas minas de arena y también un basurero. Y os voy a explicar la historia un poquito. Durante la época de la Revolución, esta zona fue una mina de arena. Extraían los minerales para la construcción. Por eso veis toda esta zona. Entonces, al cabo de unos 10 años, hacia el 1950, las empresas mineras vieron que no podían sacar más arena de este lugar y lo que hizo el gobierno es que agarró el control de estos barrancos y lo convirtió como el basurero principal de la ciudad. ¿Qué pasó? La gente que vivía alrededor y en esta zona se fue porque empezaron a enfermar. Esta zona empezó a
convertirse como una zona marginal, hasta el punto que hubo un cambio radical. El gobierno cedió estos terrenos para que se construyera la Universidad Iberoamericana. ¿Qué pasó? Que los listos que tenían dinero de las grandes empresas vieron que podría haber un progreso. ¿Por qué? Porque las familias adineradas traerían a los niños a estudiar a esta universidad. A partir de ese momento, las grandes empresas empezaron a construir estas torres corporativas. También se construyó el centro comercial Santa Fe, donde hemos estado. En ese momento dicen que hubo un fuerte golpe, porque en el lugar donde se construyó ese centro comercial, ahí habían familias que tenían sus casas. Entonces las grandes empresas pagaron a esa gente por esos terrenos y se creyeron que les iban a pagar mucho dinero. No fue así. Según la historiadora de la Universidad Iberoamericana, María de Jesús, comenta que eso fue un gran golpe porque esas familias que tenían esos terrenos firmaron unos contratos. Resultó que realmente eran contratos de donaciones, que donaban sus terrenos a esas grandes empresas para construir ese gran centro comercial. Por eso gente que vivía bien acabó arruinándose por estos contratos que creían que iban a ganar mucho dinero y al final fueron donaciones. Así que esto de aquí fueron minas de arena y basurero. Aquí donde vemos tanta riqueza, abajo era un basurero y lo sabe poca gente. Os he intentado explicar esta historia, espero la haya explicado bien y me haya entendido. Fijaros la vista que tenemos aquí de los dos lagos artificiales, mirad, justo aquí tenemos uno y un poquito más allí tenemos el otro. El Parque La Mexicana está lleno de perros porque tienen un parque canino muy grande y es muy habitual venir aquí con los perros a pasear. Fijaros qué agradable es pasear por aquí. Ahora sí viene un de esto. Hemos parado porque venía otro policía por ahí, pero aquí todo el mundo está con cámaras y grabando y haciendo fotos. Muchos fotógrafos vienen a tomar fotos porque es que mirar qué impresionante, qué vistas que tenemos detrás, alrededor, el lago. Es un parque súper moderno, es muy diferente a los parques que conocemos. Este parque abre los 365 días del año y es totalmente gratuito. Como veis, las zonas verdes, hay mucha gente que trae pues una mantita y se estira aquí y hace su picnic con un sándwich o con unas botanas y estás aquí súper cómodo y no necesitas nada más. ¿Sabéis por qué se llama el Parque La Mexicana? ¿Lo sabéis o no? Si lo sabéis, escribid ahí un comentario. No lo sabía, lo he tenido que buscar. Se llama así porque justo en este terreno había una de las dos minas que habían en esta zona. Una de esas minas se llamaba La Mexicana. Por eso este parque lo nombraron como Parque La Mexicana, en honor a esa mina de arena. Ah, dato curioso, ¿eh? ¡Cling! En el Parque La Mexicana podéis encontrar un montón de cosas para hacer. Cuenta con parques infantiles, una zona para correr y para ir en bicicleta. También cuenta con un skate park enorme. Zona de restauración, unos restaurantes bastante de lujo. Aquí no encuentras puestos de tacos, yo los he buscado pero no los he encontrado. Ha merecido la pena venir a este parque, aunque haya tenido que batallar con los policías, pero ha merecido la pena, es impresionante. Esta es la zona donde la gente va a correr y dicen que el material de este lugar se llama tartán, que amortigua para no hacerte daño en las rodillas cuando vas corriendo. Algún día vendré yo a correr. Voy a quemar un poco el sope y el chorizo y la cochinita pibil. Ah, y justo al lado está la pista de ciclismo. Mirad, venid. Es que es un parque completo, ¿eh? Esta es la de ciclismo y esta creo que es un poco más extensa, creo que mide unos 4 kilómetros más o menos. ¿Veis? Ya habéis visto la cantidad de cosas que se pueden hacer en este parque. Es un parque tan diferente a lo que había visto yo. Seguidores, os quiero y gracias por decirme que tenía que venir a este lugar, porque la verdad merece muchísimo la pena. Otra cosita más que he descubierto de la Ciudad de México. No puedo más ya. ¿Para qué comes tanto, Mónica? Luego te dicen tus seguidores que ¿por qué comes tanto? Digo, pues ¿qué voy a hacer? Si está muy buena la comida mexicana, ¿qué voy a hacer?
un descansito. Espérate, por favor. Si es que no se puede tener glamour, ¿eh? Oh, Dios mío, qué edificios se ven. ¿Cuánto dinero tienen ustedes? Yo también soy deportista. Me ha encantado este parque, os recomiendo al 100 venir aquí y pasar un día, 2 o 3. Yo he visto un parque infantil muy chulo por ahí y me parece que me voy a quedar unas horitas más jugando. Me voy a hacer una coleta, ¿verdad? Que sí se me ve más niña y me voy al parque infantil. Solo tengo 15 años, ¿eh? En cada pata. Lo he encontrado. ¿A qué parezco que tenga 15 o 14? Sí, 12, Moni, 12. So full of love, but when you're